Buenas, mi nombre es José Augusto Bejarano Barrera y les voy a exponer sobre los circuitos temporizados y diseño de temporizadores, osciladores, flips y flops. Sin más, comencemos. Los temporizadores. El circuito electrónico que más se utiliza tanto en la industria como en la circuitería comercial es el circuito temporizador o de retardo. Dentro de la categoría de temporizadores, cabe destacar el más económico y también menos preciso, consistente en una resistencia y un condensador. A partir de aquí se puede contar con un sinfín de opciones y posibilidades. En este tutorial se tratan unos tipos sencillos para adquirir conocimientos de cómo conseguir un retardo en un sistema que no requiera gran precisión y terminaremos por analizar un temporizador de mayores prestaciones y precisión. Muy bien, cuando necesitamos un temporizador, lo primero que debemos considerar es la necesidad de precisión en el tiempo. La base muy importante para determinar los elementos que vamos a utilizar en su concepción y diseño. Bueno, como se ha mencionado anteriormente en otros videos, un temporizador básicamente consiste en un elemento que se activa o desactiva después de un tiempo, más o menos preestablecido. De esta manera podemos determinar el parámetro relacionado con el tiempo que ha de transcurrir para que el circuito susceptible de temporizarse se detenga o empiece a funcionar, o simplemente cierre un contacto o lo abra. Para el diseño de temporizadores, uno de los más sencillos sería el que requiere de una resistencia de cierto valor y un condensador de considerable capacidad. Veamos, se necesita un retardo en una máquina cizalla de corte, la cual conlleva cierto riesgo de accidentar al operario que la maneja. Entonces necesitamos un sistema de seguridad para que solo cuando el operario esté fuera de peligro, la cuchilla pueda bajar. Otro sistema de seguridad consiste en producir un retardo y al mismo tiempo un sonido o luz intermitente de aviso. En el primer caso se puede lograr con la combinación de unos fines de carrera y un par de pulsadores, localizados fuera del recorrido de la cuchilla y sus alrededores. Para el segundo punto podemos optar por un diodo rectificador D1, una resistencia R1 y un condensador C1. El montaje sumamente sencillo se muestra en la figura 1, donde la podemos apreciar. El diodo D1 se encarga de rectificar la corriente proporcionada por un secundario de un transformador o simplemente de la red a la que se conectará el equipo, al que se ha de controlar, para lo cual deberá observarse las precauciones básicas y elementales a la hora de seleccionar los diferentes elementos mencionados, respetando un margen de seguridad en la tensión a la que se someterán en el montaje. A continuación se intercala la resistencia R1, la cual será responsable directa del tiempo de carga del condensador, es decir, a mayor valor ohmico, le corresponde un mayor tiempo de carga del condensador. El siguiente elemento, el condensador, debe escogerse de una considerable capacidad, cosa muy determinante, pero sin perder de vista la tensión a la que se verá sometido para evitar que se perfore y quede definitivamente inservible. A la hora de elegir el condensador, es conveniente considerar su tamaño y siempre que sea posible debería optarse por un modelo electrolítico, de ahí el uso del diodo. Osciladores. Un oscilador es un circuito que genera una señal periódica
es decir, que produce una señal periódica a la salida sin tener ninguna entrada periódica. Los osciladores se clasifican en armónicos cuando la salida es sinusoidal o de relajación, si generan una onda cuadrada. Un oscilador a cristal es un oscilador armónico cuya frecuencia está determinada por un cristal de cuarzo o una cerámica que sería piezoeléctrica. Bueno, los sistemas de comunicación suelen emplear osciladores armónicos, normalmente controlados por cristal, como oscilador de referencia, pero también osciladores de frecuencia variable. La frecuencia se puede ajustar mecánicamente, los condensadores o bobinas de valor ajustable, o también aplicando tensión a un elemento. Estos últimos se conocen como osciladores controlados por tensión o VCO, es decir, osciladores cuya frecuencia de oscilación depende del valor de una tensión de control. Y también es posible hallar osciladores a cristal controlados por tensión o VSXO. Los parámetros del oscilador serían la frecuencia. Es la frecuencia del modo fundamental. El margen de sintonía para los de frecuencia ajustable es el rango de ajuste. También sería la potencia de salida y rendimiento. Esto nos quiere decir que el rendimiento es el cociente entre la potencia de la señal de salida y la potencia de alimentación que consume. Otro de los parámetros sería el nivel de los armónicos. Una potencia del armónico referida a la potencia del fundamental en decibeles. Otro parámetro también puede ser el pooling, que sería la variación de frecuencia del oscilador al variar la carga. Otro parámetro es el pushing, y es la variación de frecuencia del oscilador al variar la tensión de alimentación. Bueno, los flip-flops en electrónica. Tenemos que comenzar diciéndonos o preguntándonos qué es un flip-flop. El flip-flop es el nombre común que se le da a los dispositivos de dos estados biestables y que sirven como memoria básica para las operaciones de lógica secuencial. Los flip-flops son ampliamente usados para el almacenamiento y transferencia de datos digitales y se usan normalmente en unidades llamadas registros. Bueno, para el almacenamiento de datos numéricos binarios. Básicamente podríamos decir que los flip-flops son dispositivos con memoria más comúnmente utilizados y sus características principales son que asumen solamente uno de dos posibles estados de salida. También tienen un par de salidas que son complemento uno de la otra y tienen una o más entradas que pueden causar que el estado del componente cambie. Los flip-flops se pueden clasificar en dos. Asíncronos solo tienen entradas de control, el más empleado es el RS, y los síncronos. Además de las entradas de control, necesita una entrada sincronismo o de reloj. Una vez teniendo una idea de lo que es un flip-flop, ya podemos describir los más utilizados, como por ejemplo el flip-flop RS, que significa Set Reset. Utiliza dos compuertas NOR, S y R, y son las entradas, mientras que Q y Q son las salidas, donde Q generalmente es la salida que se busca manipular. La conexión cruzada de la salida de cada compuerta a la entrada de la otra construye el lazo de reglamentación imprescindible en todo dispositivo de memoria. Les agradezco su atención, muchas gracias, hasta la próxima.